Buenas tardes, soy el alumno Andrés Rojas Meneses de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad INETU. En este video voy a exponer unos instrumentos de medición, los cuales son el multímetro y el vernier. Se va a hablar de sus diferentes características, definición, uso y tipo de escala de medición. La materia es de normalización y metrología en México. Antes de empezar a hablar del multímetro, voy a dar una breve introducción sobre lo que es el instrumento de medición. Así que en general, más no de un multímetro. Ahora sí que un instrumento de medición es una herramienta que se utiliza para medir magnitudes físicas. También permite medir volumen, extensión o capacidad por comparación de un elemento estandarizado, el cual es tomado como referencia para posteriormente asignarle un valor numérico mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Aparte, las características principales que debe tener un instrumento de medición es el intervalo, la exactitud, el error, extensión, precisión, sensibilidad, error por histeresis, error por linealidad, repetitividad o reproducibilidad, estabilidad, banda o tiempo muerto, resolución e impedancia de alta calidad. Estas son las características principales que debe tener un instrumento, ya así que de medición. Ahora sí, comenzamos a explicar qué es el multímetro. En este caso, ¿qué es un multímetro? Así que el multímetro también es llamado polímetro o tester. Es un instrumento eléctrico portátil para medir diferentes magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales tensiones o pasivas como resistencias, capacitores, transistores, etc. Así que puede realizar mediciones a la corriente eléctrica, en este caso puede ser continua o alterna, y en diferentes márgenes de medidas por cada uno. En este caso, como su nombre lo dice, el multímetro puede medir múltiples escalas. Por ejemplo, ya puede medir corriente alterna, corriente directa, voltaje alterno, voltaje directo, ya que el voltaje y la corriente son dos cosas diferentes. También tenemos la medición de la resistencia, la conductividad, medición de iodos, etc. ¿Para qué sirve el multímetro y cómo funciona? Un multímetro tiene muchas funciones, como ya antes mencioné, a modo que sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas de las funciones del multímetro son la medición de resistencia, como antes mencioné, la prueba de conductividad, mediciones de tensión de corriente alterna y corriente continua, medición de intensidad de corriente alterna y continua, medición de capacitancia, medición de la frecuencia y la detección de la presencia de corriente alterna. Su funcionamiento es que involucra, como así que me dije anteriormente, involucra a varios instrumentos de medición. Importante es conocer de multímetros, es saberlo usarlo. Al principio debemos identificar qué vamos a medir y tener una idea de entre qué valores oscila esta medición. En este caso quiere decir que en nuestra casa sabemos que la corriente que circula comúnmente en una casa residencial es de 127 volts de corriente alterna y a una frecuencia de 60 Hz que está establecido por CFE. México pide casi una frecuencia de 60 Hz. En este caso, si tenemos un multímetro, vamos a seleccionar la opción de corriente alterna, voltaje alterno, y medir, sabiendo que la corriente que circula es de 127 volts, una escala de 200 volts. Esto para evitar que si le ponemos una escala de 100 volts sabiendo que el voltaje es más elevado, podríamos quemar el multímetro si es que no tiene un sistema de protección, ya sea como fusibles. Si no lo tiene, ahora sí que ya no sirve, se quema luego porque esa escala está más alta de la establecida. Y una vez identificado lo que vamos a medir en la escala del multímetro, los datos tenemos, conectamos los cables que son el positivo y el negativo, donde positivo es el blanco y el rojo es el negativo, al multímetro.
en su parte correspondiente, que más adelante lo mencionaré las partes del multímetro. Ya obtenido una vez nuestro sistema que vamos a medir, que en este caso que fue la corriente o el voltaje de la zona residencial de tu casa, que es 127 volts, se procede a medir dependiendo si es un multímetro analógico. Con la aguja te va a mostrar la intensidad, dependiendo si se seleccionó bien la escala a medir. Y en el caso de hacer un multímetro positivo, un multímetro digital, se me mostrará en la pantalla el valor casi exacto, ya que al ser un instrumento digital, para poder convertir hacia analógica en señal digital, puede haber pequeños fallos o una inexactitud. Pues te puede dar un valor distinto en analógico y un valor distinto en multímetro digital, y una variación es muy poca, porque así no es muy alta la variación que se encuentra entre estos dos tipos de multímetros. En este caso hablaremos de los dos únicos tipos de multímetro que existen actualmente, que es el multímetro digital, el multímetro analógico y el multímetro digital. Y como ven, este es el multímetro analógico y este es el multímetro digital. Así como dicen, el multímetro analógico es un momento especial para el laboratorio, ya por su más exacta precisión, se podría decir. Cuenta con una aguja que se mueve sobre una escala. Los aparatos digitales son habitualmente más resistentes que los analógicos, pero también tienden a malograrse si se les pone una escala de menor a la señal. Como puede ser, puede que afecte si es que está en una escala menor o una escala mayor. Cuenta con una aguja que se mueve sobre una escala. Los aparatos digitales son habitualmente más resistentes que los analógicos, pero también tienden a malograrse si se les pone una escala menor a la señal. Esto, como mencioné anteriormente, que si se le pone una escala mayor o menor en una intensidad que uno quiera calcular, se puede fregar el multímetro y ya no va a seguir, dependiendo si tiene algún sistema de seguridad que haga que responda a un fusible. Por ejemplo, el multímetro digital. Este aparato usa circuitos eléctricos para poder convertir los valores analógicos a valores digitales para luego ser mostrados en el display. En este caso, estos son los displays. Estos son los que convierten la señal analógica en señal digital. En estos últimos años, los multímetros más usados son los digitales. Los multímetros digitales han tomado un amplio rango de uso, principalmente por brindar una mejor exactitud y eliminan errores en la lectura. Así que, sin embargo, con frecuencia se añade una especie de escala analógica, en la que esta escala analógica, para obtener una indicación visual entre varios. ¿Cómo usar un multímetro? Como se demostró anteriormente, como que mencioné, el multímetro tiene muchos usos, dentro de los cuales los usos más comunes son para medir tensiones eléctricas, para verificar el valor de la resistencia, para medir las intensidades de corriente continua y corriente alterna. Bueno, ya así como he mencionado cómo hacer el multímetro de las conexiones en las que comúnmente se usa más, pues vamos a explicar las mediciones que cada tipo de uso. En este ejemplo hablaremos de la medición de las tensiones. Aquí en esta imagen se me muestra un multímetro seleccionado, así que en la parte donde se debe seleccionar para poder medir corriente alterna, y como sabemos que esa es la correcta, aparte de que tiene el símbolo de V, sabemos que V tiene el símbolo de una línea recta con otra línea punteada. ¿Qué quiere decir esta corriente? Esta corriente es continua, no cambian los polos. Como se nos muestra aquí, se está midiendo una batería y nos da un valor de 8.754. Pues casi nunca te la va a dar con esa actitud de que hay tanta energía en esa batería. Medición de resistencia. En esta imagen, como pueden observar, para poder medir, así que medición de la resistencia. Aquí pueden ver, no se alcanza a ver claro, pero en el multímetro está seleccionando, así que la escala en ohms. No se alcanza a ver tampoco los valores, ya que pueden variar desde 1 ohms, 20 mega ohms, bueno, 10 ohms, 50 ohms, dependiendo al número de. O sea que aquí se puede saber cuál es el número de
este valor de esta resistencia mediante el uso de colores, pero no tenemos un tablero en el que los uso de colores. Entonces se conectan los puntos igual en las mismas entradas de la anteriormente mencionada, se agarra ya sé que de punta a punta del multímetro, la punta negra se agarra de un extremo de la resistencia y otro de otra resistencia. Al hacer esto, entonces se logra el objetivo de medir la resistencia, y en la pantalla nos va a dar el valor de dicha resistencia. Aquí no tienes que preocuparte por si el valor es menos o si el valor es más, ya que no debe haber mucho problema, no te va a afectar mucho esa decisión. Medición de intensidad. Aquí está lo bueno. En este caso, para identificar o medir intensidades de procesos es un poco más complicado. De modo que tal que las tensiones y resistencias se miden poniendo un multímetro en paralelo en la opción de corriente alterna. Por ello se pueden crear accidentes, o en este caso el multímetro se podría quemar. En esta parte pues vamos a explicaré las partes de un multímetro. Que la parte del multímetro está conformado por un display, interruptor de encendido apagado, VCD, que es la intensidad de corriente alterna, selector de rango, que es así que la perilla del medio en el que seleccionamos el rango de medición y depende de lo que también uno quiere medir. La escala de ohms, donde vamos a medir diferentes tipos de escalas de los ohms, así que todo esto de aquí son las escalas de ohms. El COM, que es el casquillo de entrada para todas las mediciones, donde siempre va a ir la terminal negativa, que sería negativo, perdón. El V y el símbolo de ohms es la casilla de entrada de medidas de tensiones de resistencias, donde se pueden medir los voltajes y la resistencia. Por otro lado tenemos el medidor de intensidad en corriente continua, intensidad en corriente alterna, MA, casilla para entrada para medidas de intensidad de 0.2 amperes de protección por fusible. En esta parte pues tiene una protección para poder medir en caso de que en esta parte tiene una parte para medir la intensidad de la corriente usando un sistema de protección. Y de la otra lado de la casilla tenemos que es de 10 amperes de entrada para medir hasta 10 amperes sin protección de fusible. O sea que aquí por algún problema hay una falla, el fusible no podrá proteger nuestro aparato. Ahora hablaremos un poco de la historia del multímetro. El antecedente del multímetro era el denominado AVO, que es este de aquí, el que tenemos en esta imagen, que mostramos en esta imagen. Fue una creación por parte de British Post Office, que tuvo la idea de unir tres instrumentos de medición en uno, que era el amperímetro, el voltímetro y el ohmmetro. De la unión de estos tres instrumentos de medición nace el multímetro AVO, que funciona, es este que se me muestra aquí, que tenemos en esta imagen. Este nuevo aparato en aquellos tiempos facilitó sobremanera el trabajo de todos los estudiantes de cualquier área de electrónica. Bueno, esto es más que obvio, ya que actualmente estudiar electrónica implica medir múltiples cosas. Imagínense llevar actualmente un amperímetro, un voltímetro, un ohmmetro, así dependiendo del tipo de intensidad, sería como llevar casi de 5 a 6 instrumentos, ya sea en tu trabajo o en la escuela. Al principio el manómetro AVO se creó en un principio para analizar solo circuitos en corriente continua. Posteriormente se agregó la función para medidas de corriente alterna, y con el paso de los años se introdujeron las medidas de capacitancia y potencia. Así que actualmente los modelos analógicos han evolucionado poco con respecto a los primeros modelos, y por su parte los instrumentos digitales son cada vez más avanzados, pero siempre tienen
como base la función del análogo, ya que hace que lo principal que tienen un multímetro digital es la función de análogo, y tienen un sistema que convierte esa señal análoga en señal digital. Así que su principal instrumento es la parte análoga convertida en señal digital. Sé que nos haya pedido un video donde tenemos que mostrar nosotros si tenemos algún tipo de instrumento aquí en nuestra casa, como uso cotidiano en nuestro día a día. El problema es que sí tengo un multímetro un poquito más moderno, se puede decir, pero no tuve el tiempo de poder grabar el funcionamiento de mi multímetro. Ahora sí que exactamente lo mismo, casi todo lo comenté, es de cómo medir una intensidad. Por ejemplo, quiero hacer la presentación de cómo medir una resistencia eléctrica, ya que yo comúnmente tuve antes en otra carrera la materia de electrónica y ahí llevaba mucho uso del multímetro. Así que ahí yo medía desde intensidades de corriente alterna continua. Hicimos una elaboración de una fuente de 12 volts, lanzamos un transformador variable para poder ser de 5 volts a 12 volts y también de 5 volts negativos a 12 volts negativos. Y desde el uso de transistores, diodos, ese multímetro me ha ayudado mucho para poder analizar diferentes cosas antes de medir capacitancias. Aunque en cierta ciencia no sé mucho o el 100% del uso del multímetro, ya que no experimenté mucho con él. Pasando a esto, vamos a hablar ahora del vernier. Este instrumento es un instrumento de precisión a la hora de medir. Así que el calibrador vernier, o según se denomina calibrador vernier, el calibrador vernier fue desarrollado para satisfacer las necesidades de contar con un instrumento de lectura directa que podría tomar una medida fácilmente en una sola operación, además de teniendo la ventaja de que no es necesario la apreciación visual del cero de referencia y la simplificación de la lectura, haciendo coincidir dos trazos auxiliándose de regla de binomio. Así como podemos ver en esta imagen, el calibrador vernier está construido por una regla de acero gradual cuyo extremo del origen se prolonga en forma perpendicular formando un brazo o punta de medición. Este elemento sirve como superficie de referencia para apoyar la pieza a medir. Ahora, ¿qué es el vernier? El vernier es una herramienta que es más utilizada en talleres que para la medición de diversos objetos, así como para verificar si la medida es correcta. Existen diferentes modelos y tamaños de esta herramienta, y también hay vernier con diferentes resoluciones, por ejemplo 5 centésimas, 2 centésimas, y con el avance de la tecnología podemos encontrar verniers digitales. El vernier consta de un par de reglas, una fija y una en móvil o desplazante. El calibrador común permite medir dimensiones exteriores, inferiores y profundidades de los objetos. La regla móvil, o también considerada como nonio, tiene marcas 10 divisiones que abarcan 9 dimensiones de la regla fija principal, de tal forma que está correspondiente a 9 décimas de una división de la regla principal. Componentes del vernier. Ahí, como podemos ver, no tengo nada más enumerado las partes del vernier. Este es un vernier común que no tiene base, que están sus dimensiones, escalas, sin que sea un instrumento digital. Aquí el número 1 que indica estas puntas son las mordazas para medir externas. El número 2 son las mordazas para medir internas. Entonces, desde aquí podemos meter un objeto como un tornillo para medir, o sea que digamos que su ancho. Y de este lado podemos medir el área interior de algún objeto. El número 3, que serían aquí está,
Coliza para medir esta es la coliza para medir profundidades, así como su nombre lo dice. Esto sirve para medir la profundidad de algún orificio en el cual no tenga posibilidad de que entre una regla, se podría decir, o distancias cortas, chiquitas, se podría mencionar. 4. La escala. Esta es la escala con divisiones de centímetros y milímetros. El 5 es la escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgadas. El 6 es el nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en las que está dividiendo. El número 7 es el nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en la que está dividido. Y el número 8 es el botón de desplazamiento y freno. Es para asegurar que el vernier, ya teniendo la medida específica, lo podamos bloquear y poder tomar las medidas. El uso del vernier. Puede que el vernier puede realizar 4 tipos de mediciones, las que ya mostramos. El exterior, medir exteriores, interiores, peldaños y profundidades. Pues con este fin se usan las distintas puntas que están dispuestas en el instrumento. Las mordazas sirven para medir exteriores, parece que las mordazas exteriores sirven para medir exteriores, y las de número 2, que son las mordazas número 2, sirven para medir interiores. Así que los pasos para poder antes usar el vernier es verificar la limpieza del vernier, especialmente en la superficie de medición. Si vamos a medir alguna superficie de ese tornillo, tenemos que asegurarnos que ese tornillo esté como que limpio, ya que al tener una suciedad puede tomar incluso un valor un poquito más grandes, o de 1 o 2 milímetros, y eso puede afectar a la hora de tomar decisiones. Comprobar el desplazamiento suave y uniforme de la corredera a lo largo de la regla y el cierre correcto de los topes de medición. Se refiere a este caso en esta parte que se mueve, digamos, a este vernier digital. Esta es la parte que se mueve y tenemos que verificar que se mueva de manera suave y uniforme, que no presente complicaciones a la hora de desplazarse. Aquí es verificar las coincidencias del cero de la regla y del cero del domio. Ahora sí que aquí no se muestra, aquí del domio, esta es la regla, tenemos que verificar que estas estén en cero, que no varíen por nada, que la línea del cero que quieren en la cero de la regla coincidan, puede que sea con una línea recta. Si en caso de una variación, significa que tiene que llevarse a calibrar el vernier. 4 es, como se mencioné, verificar y limpiar la superficie de la pieza a medir, eliminando rebaba u otras irregularidades que afecten la medición. 5 realizar la medición estándar. Realizar la medición estando la pieza a medir, el vernier y el ambiente en una temperatura semejante sin llegar a los extremos. 6. Al medir, no hay que aplicar demasiada fuerza en los topes de medición. Como en este caso se refiere a estos. No tenemos que aplicar mucha fuerza a la hora de apretar, a la hora de medir, solamente hasta donde llegue, sin necesidad de aplicar fuerza, ya que al hacer eso podemos dañar el calibrador e incluso poder dar lecturas falsas. 7. Al medir exteriores, el objeto debe estar lo más cerca posible de la regla del vernier. En este caso se refiere aquí en el centro. 8. Al efectuar la lectura, ubicarse frente al nonio de la manera perpendicular y a una distancia aproximada de 25 centímetros entre el ojo y el instrumento. Esto para tener una buena medición, verificar desde tu instrumento que hayas medido para poder verificar que todo esté correcto y ya puede hacer las medidas correspondientes. 9. Al finalizar la medición hay que limpiar el instrumento guardándolo en su estuche y almacenándolo en un lugar fresco y seco. También hay que determinar que este aparato te puede decir que no es tan caro, pero también lo caro es llevarla a calibrar. Esto es lo más caro que se puede decir de este instrumento. Este instrumento tiene que estar sellado
llegando a una parte donde solamente el personal autorizado puede tomar esta herramienta. En esta parte vamos a hablar de los tipos de vernier que hay. Tenemos el calibrador vernier tipo M con ajuste fijo. Así que este vernier se utiliza para medir pequeñas dimensiones interiores. Los interiores podemos encontrar rangos de 130, 180 y 120 milímetros, todos con una resolución de 0,02 milímetros. Como su nombre lo dice, son para medir distancias así que internas, pero muy pequeñas. El calibrador vernier tipo CM, que dice que es un tipo, tiene un diseño de tal manera que las puntas de medición exteriores son posibles de utilizar en medición de interiores. Entonces, pues, yo entender qué son estos puntos de aquí arriba. Estas son las pistas que miden exteriores y estas son las que miden las interiores. El calibrador vernier con indicador de carátula o cuadrante, o sea que es un vernier que tiene como una carátula dando los valores. Ahora sí que en este instrumento esto sería como que vernier análogo, se podría decir. Al operar con este mecanismo de piñón, hace que la resolución sea mayor, logrando hasta una lectura del 0,02 milímetros. Pues se puede decir que este es un instrumento más preciso, como el multímetro. El multímetro analógico es un poco más certero que el multímetro digital, así como se demuestra. Este es un poco más certero a la hora de medir. Ahora sí viene el calibrador vernier digital. Así que el avance de la tecnología ha permitido facilitar la tarea en el uso del instrumento de medición. Es por ello que la electrónica digital es muy aplicada para las herramientas de medida. Este calibrador emplea un sistema de detección de desplazamiento tipo capacitancia. Permite una lectura fácil mediante una pantalla de cristal líquido mejor conocido como LCD. Normalmente cuenta con una resolución de 0,01 milímetros. Tiene una resolución casi igual, o más bien igual, al calibrador con indicador de carátula, pero puede variar según las especificaciones de la empresa que lo manufactura. En mi trabajo, este es el tipo de vernier que más yo utilizo. Bueno, no te puedo decir que yo utilizo rara vez ese instrumento, pero sí los he llegado a usar y sí lo he llegado a entender. Ahora sí que para mí leer el vernier es un poco más complicado, ahora sí que de manera sencillo o normal, ya que he usado comúnmente más este vernier, el digital. Tiene dos botones, uno que es para el botón de encendido y apagado, y el otro para ajustar el vernier a cero en caso de que las puntas los llegamos a unir y marcar un valor distinto. Entonces, digamos, ya están unidas, en vez de marcar 0 te marca un 5. Con este como que lo calibras o lo ajustas al 0 para que sí pueda estar desde aquí, de este punto, en 0. Se calibrador el vernier con ajuste fino. Este vernier fue diseñado específicamente, este vernier fue especificado. Este vernier fue especialmente diseñado para medir superficies externas, o bien permite solo mediciones internas con un alcance de 600 a 2000 milímetros y cuenta con un tornillo de fijación de ajuste fino. Calibrador vernier con palpador ajustable de puntas desiguales. Este tipo de vernier permite ajustar verticalmente la punta de medición sobre la cabeza del brazo principal, por ello facilita mediciones en planos a diferentes niveles de piezas escalonadas. Siento que este vernier es como para uso de planos eléctricos o elaboración de construcción, donde puedes medir desde una punta que esta punta puedes colocarla en un plano y medir la distancia,
es una escala de la distancia que quieres implementar. Ahora, el calibrador Kepler especialmente tiene un diseño para la medición de espesor en un objeto como plásticos, papel, cartón, alambre, hilos y cuerdas. Se pueden encontrar como análogos o digitales. Ahora sí, hay que hablar sobre el mantenimiento que se tiene que dar. No voy a decir una mención para esto, sino que voy a mencionarla aquí en esta parte. El vernier tiene que tener un excelente mantenimiento, ya que es una herramienta muy importante y hay que tenerla bien en cuidado, ya que como es un instrumento de medición puede alterarse y posteriormente afectar las lecturas de medición. Es debido a que es una herramienta que se utiliza en condiciones ambientales hostiles y al tener una estructura simple de fabricación se tiene a descuidar del correcto mantenimiento. Por esta razón, para obtener un mejor rendimiento de este instrumento de medición es necesario contar con reglas estandarizadas con un control de su mantenimiento. En este caso, el departamento de mantenimiento de una industria es la que se encarga del correcto mantenimiento del vernier. Una vez utilizado el vernier, se tiene que limpiar con un trapo o una gamuza hasta quitar el tacto de las manos. Cuando se estime que el instrumento va a estar a un largo periodo de tiempo sin usar, se recubrirá con una ligera capa de vaselina neutral, esto para asegurar que no se dañe o cosas externas lleguen a dañar el vernier. Para su almacenamiento del vernier es muy recomendado que no esté expuesto al polvo, a la alta humedad o a fluctuaciones externas de temperatura. Es recomendable utilizar líquidos antioxidantes al curso y a las caras mediante la herramienta, si la herramienta no será utilizada durante un largo periodo. También se recomienda revisar una vez cada mes para también se recomienda revisar una vez cada mes para verificar si se encuentra en buenas condiciones. A su vez, deberá protegerse conservando en una vitrina cerradas en un armario de talleres según proceda. Debido a que este instrumento es muy importante, se tiende a robar. En mi trabajo ya ocurrió algo así. Se dejaba el vernier casi en lugares donde supuestamente no debía estar, donde la gente lo utiliza y después lo deja en un lugar que no es donde se debía de estar. En ese caso ocurrió de que el vernier fue robado y en mi trabajo se procedió a revisar cámaras, se llamó a policía y todo eso para poder hallar al culpable. Ya nunca supe si se halló el culpable o no de quien se robó el vernier, pero en este caso se tiene que cuidar mucho porque en este caso pasaría lo que le pasó a mi empresa. Por descrear, yo diría que por creerse mucho, creyeron que no iban a robar a nadie y terminaron siendo robados. Ahora, para hablar de los tipos de escala, voy a pasar a nuestro documento de Word, que si no tenemos que explicarlo ahí. Tenemos diferentes tipos de escalas, como muestran mediante una de las escalas. Así que este instrumento es mediante la escala, se desplaza a lo largo de la escala principal, permitiendo lecturas fraccionales exactas de la mínima división de la escala principal. Tenemos también la escala, esas escalas se reducen aquí, las dimensiones de las escalas principales a la escala principal del vernier. Aquí en esta tenemos las rotaciones típicas de un vernier, la mínima división escala principal, así que esto son los mínimos rangos de exactitud que tiene cada vernier. La graduación del vernier varía de 25 divisiones en 2 milímetros y sucesivamente pueden variar las de entre 1 y 20 pulgadas, de 20 y 50 divisiones en 2.5 pulgadas. La lectura del vernier es entre 100 pulgadas. Tenemos el vernier como el vernier en milésimas de pulgadas. Aquí tenemos las fracciones de lo que se hace para calcular la exactitud del vernier, se puede decir. Aquí como tenemos una lectura en un calibrador vernier en escala de pulgadas. Así que dice que aquí tenemos un valor de 8 con 4
No tenía muy bien cómo se mide, pero sé que estos tienes que buscar desde qué número estás vinculado al 0, que es 8, y qué otro número está vinculado, con el que está el 20, con el 4. Y así sucesivamente tenemos con el vernier de pulgadas fraccionales, igual sería lo mismo. Tenemos que encontrar la línea con a la hora de medir como un vernier normal, y tener que utilizar este para verificar las medidas sean las correctas. Las medidas sean las correctas y sea su correcto el vernier. Algo de sus orígenes. Así que fue desarrollado por un portugués llamado Pedro Nunes o Petrus Nunes, que diseñó un aparato en el cual es posible determinar de manera objetiva hasta la décima parte de un milímetro. El creador, quien fue su creador, la escala del vernier fue diseñada por Petrus Nunes, diseñado actual por Pierre Vernier, elaborado por una necesidades de un instrumento de lectura directa que brinda medición fácilmente en una sola operación. Así que en este caso no tengo un vernier en mi casa, no tengo un instrumento de medición. Algo sencillo, en este caso tengo instrumento de medición que yo tengo, la regla común, pero el vernier es aún más preciso que una regla común que tengo en casa. En este caso yo solamente puedo explicar que el vernier que yo estaba utilizando ha sido el de mi trabajo. Este se utiliza en mi trabajo para poder medir las piezas de un proceso de armado de algo. No puedo decir de cuál, porque tengo unos hechos de privacidad para no decir el proceso de elaboración de nuestros productos. Pero la herramienta que digo que es el vernier se utiliza para poder liberar este producto, medir todas las operaciones en las que las máquinas sean las correctas y posteriormente realizar otras medidas. Pero el vernier es la principal herramienta que garantiza que los productos vayan correctos, que tengan las medidas especificadas por el cliente. Conclusión: tenemos que el multímetro es una herramienta de medición el cual nos permite medir diferentes tipos de magnitudes eléctricas y conductividad de componentes eléctricos, pese a que actualmente los multímetros son digitales. Los multímetros análogos son aún más utilizados por ser más exactos a la hora de dar valores de las magnitudes. El vernier es uno de los instrumentos más precisos, más que una regla común, como mencioné antes. Es un instrumento es a lo largo compleja de entender, ya que para poder estar interpretándose en milímetros o en pulgadas. A la vez el vernier puede medir profundidad, ancho y largo, que permite hacer medidas más exactas y fáciles de obtener. Así que esto es todo de mi parte. Esta fue la presentación que hice para el proyecto integrador de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia normalización y meteorología en México. Gracias por ver este video.